Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas al auditorio Abraham Ayala González de nuestro Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, que como cada viernes, pues se viste de gala para poder recibir la sesión general de nuestro hospital, que como ustedes saben se convierte en un espacio de intercambio académico, de intercambio de ideas y de discusión con la idea de fomentar el conocimiento y fomentar el intercambio también de experiencias. En esta ocasión, el servicio de reumatología, a través del doctor Gabriel Medrano Ramírez, su jefe de servicio, es quien expone la sesión que lleva por título De la tarsitis anquilosante a la espondiloartritis axial no radiográfica. Como subtítulo de o subtema, por llamarlo de alguna manera, pero es el pretexto principal, me parece, de la presentación, pues hablar de las aportaciones del doctor Rubén Burgos Vargas, maestro, a la reumatología internacional y en un reconocimiento a su trayectoria académica. Doctor Medrano, le dejo el micrófono para que yo esté en la coordinación. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Bueno, es una sesión muy especial y es un gusto, así como un honor, el coordinar específicamente esta. Quisimos realizar un reconocimiento a una persona que para el servicio de reumatología del Hospital General de México, pues es una insignia y un ícono para la reumatología internacional, que es el doctor Rubén Burgos Vargas. Este reconocimiento surge como un hasta luego a un muy querido maestro con motivo de su jubilación. Pero quisimos realizar este reconocimiento en dos sentidos. El primero, una breve semblanza para conocer a la persona. Y el segundo, un breve recorrido de su legado académico y conocer al médico, maestro y amigo que por muchos años compartió experiencias, enseñanzas académicas y vida con todos nosotros. El programa será una breve semblanza a través de mi voz. Posteriormente participará el doctor Julio Casasola con algunas cuestiones académicas en la era preasas. Consecuentemente, el doctor César Francisco Pacheco Tena, que él ampliamente reconocido también, egresado de este hospital, también del servicio de reumatología, y para finalizar, el doctor Romero Cabello dirá unas breves palabras también dirigidas al doctor Burgos. Originario de la Ciudad de México, con raíces yucatecas y oaxaqueñas, heredó el gusto por la música y la pintura por el lado paterno. Amante del deporte, él practicó fútbol desde la infancia, actividad que continuó aún en el Hospital General de México y que a varios de nosotros también nos conllevó a participar dentro del equipo de fútbol que se desarrolló dentro del servicio de reumatología del hospital y en donde fuimos 2 años campeones. El doctor Burgos es Puma de corazón. Su otra pasión bien conocida pues fue el correr. Ha participado en numerosos maratones, así como en algunas otras actividades extremas. Más adelante se casó con Janitzia, y tuvo 2 hijos, que son Alonso y Gaby. Tiene 2 hermanas, las cuales en conjunto con Janitzia han sido un gran pilar y una gran fortaleza para su vida familiar. Hoy orgulloso abuelo con 2 nietos. Y bien, desde su estancia en la Facultad de Medicina en 1973, participó activamente en investigación. En 1975, rotó como interno de pregrado y posteriormente como pasante de servicio social en el Hospital General de México. Graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1977. Realizó la residencia de reumatología en el Hospital General de México, certificándose por el Consejo Mexicano de Reumatología en el año de 1981. De 1982 a 1983, fungió como investigador honorario en el Centro de Investigación Clínica del Hospital Norwich Park Harrow y en el Canadian Red Cross Memorial Tupelo en el Reino Unido, en donde cursó la subespecialidad en reumatología pediátrica bajo la tutoría de la doctora Bárbara M. Ansel, siendo su regreso al país pionero en esta área. Asimismo, cofundador de la sección de reumatología pediátrica del Consejo Mexicano de Reumatología.
En 1991 ingresó a la Academia Nacional de Medicina. El doctor Rubén Burgos ha sido responsable de la formación y educación de más de 180 reumatólogos, así como tutor de varios maestros y doctores en ciencias médicas. El área de desarrollo del doctor Burgos fueron las espondiloartritis, en especial las de inicio juvenil, siendo el primero en reportar las diferencias en las espondiloartritis juveniles del mestizo mexicano contra las descripciones de los pacientes caucásicos. Fue el presidente más joven de la Sociedad Mexicana de Reumatología y presidente del Consejo Mexicano de Reumatología. Miembro de múltiples mesas directivas de asociaciones nacionales e internacionales, ha sido recipiendario de los más altos reconocimientos como maestro de la reumatología en México y maestro de la reumatología panamericana. Recientemente, ganador del premio al logro profesional de investigación Spartan 2025. En el Hospital General de México es investigador emérito nacional. Actualmente es autor y coautor de más de 280 publicaciones con más de 35,000 citas a sus trabajos, siendo reconocidos a la fecha como clásicos en la literatura médica internacional. Este fue el escritorio del doctor Burgos durante muchos años, en donde prácticamente pues, desarrolló toda su vida hospitalaria. El doctor Burgos, durante su desarrollo, unió al servicio. Fue un gran crítico, orientador, compañero y gran amigo para los que con él nos desarrollamos. Sirva, por lo tanto, esta sesión para realizar un reconocimiento a su trayectoria y decirle no un adiós, sino un hasta luego, y que el servicio de reumatología mantiene las puertas y los brazos abiertos para usted. Gracias, doctor Burgos, nuestro maestro y amigo. A continuación, el doctor Julio César Casasola comenzará con las descripciones académicas del doctor Burgos. Gracias. Bien, pues primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me invitaron a participar en esta sesión, pues es un orgullo y también una gran emoción poder hablar acerca de lo que nuestro maestro ha hecho en su carrera. Sin embargo, después de esto viene una situación de estrés porque cómo resumir en menos de una hora lo que se ha hecho en 40 años. En una situación donde la investigación se inició en su momento, tal cual, con papel y lápiz, con máquinas mecánicas, luego eléctricas, y ahora ya con más tecnología. Sin embargo, este proceso le tocó al doctor Rubén Burgos. Entonces vamos a tratar de hacer una síntesis de sus principales artículos. Y bueno, cuando nos dimos a la tarea de cómo hacerlo, pues como él nos dijo siempre, si hay una duda, revisen lo que hay en la literatura para que ustedes tengan la respuesta. Y así fue, hicimos una revisión del registro de la literatura médica en Google Scholar por década, en PubMed, y encontramos a través de los siguientes filtros publicaciones de 1990 al 2025. Y hicimos el análisis de los artículos y encontramos más de 288 artículos con un total de citas de 38,197. Como pueden ver, es una carrera académica muy importante y con una repercusión por el número de citas, como lo vamos a analizar con detalle. Ahora bien, ese es el número de publicaciones. Ahora hay que ver en qué revistas está publicado y como pueden ver tenemos varias maneras de evaluar el impacto de las publicaciones. Aquí tenemos el índice H y el índice I10 y aquí están las principales revistas donde se han publicado algunos de sus trabajos, desde New England Journal of Medicine, Nature, Frontiers hasta Journal Rheumatology. Y bueno, ¿cómo empezó esta carrera de la investigación y la pasión por las espondiloartritis? Su primer artículo fue publicado en Journal Rheumatology en 1989, en donde se hace una descripción específica del paciente mestizo mexicano con espondilitis anquilosante de acuerdo a la edad de presentación. Desde esa fecha se encontró esta observación que fue muy importante y después trascendente para continuar su línea de investigación. Encontró que en México el 54% de los pacientes con espondilitis anquilosante inician en la etapa adolescente, antes de los 17 años de edad.
y por esta característica clínica, estos pacientes tienen más afección periférica y también afección de la centesis. Esta fue la primera descripción de la espondilitis anquilosante en la población mexicana y tiene más de 119 citas bibliográficas. Después, en este mismo tenor de la investigación en pacientes con espondiloartritis de inicio juvenil, se encontró una asociación de la entesopatía y artropatía seronegativa y qué pacientes van a progresar a espondilitis anquilosante. En este estudio, lo que se encontró fue, se estudiaron 20 niños con artropatía y entesopatía seronegativa, con un seguimiento prospectivo y con un grupo control de 28 niños con espondilitis anquilosante y 25 niños con otro tipo de artritis. El objetivo fue describir los factores asociados a la progresión de espondilitis anquilosante y lo que se encontró es que la lumbalgia, la celulitis radiográfica, se presenta entre el tercero y quinto año del seguimiento. Por lo tanto, los pacientes que inician en etapas juveniles deben de tener un seguimiento radiográfico y clínico importante para evaluar la progresión a espondilitis anquilosante. Con el paso del tiempo, las publicaciones del doctor Rubén Burgos trascendieron y fue invitado por primera vez en 1992 a escribir en las clínicas de enfermedades reumáticas de Norteamérica el capítulo de espondilitis anquilosante de inicio juvenil. Unos años más tarde, ya cambiando el contexto de las espondiloartritis, también fue invitado para continuar en las clínicas de enfermedades reumáticas de Norteamérica este artículo de revisión que fueron las espondiloartritis de inicio juvenil. Y aquí es donde inicia el proceso de publicación relacionado con la tarsitis. Es una descripción de las espondiloartritis en pacientes mexicanos, en donde se describe por primera vez la afección del medio pie, lo que se denominó en su momento como el pie tamal, que también involucra las estructuras del tendón de Aquiles y el tarso. Este proceso inflamatorio es muy parecido en teoría a lo que sucede en la columna vertebral en un paciente con espondilitis anquilosante. Tan es así que el proceso de enfermedad es similar y lo que pasa en la columna vertebral de un paciente con espondilitis es una fusión, la espina en caña de bambú, pero el paciente mestizo mexicano que tiene tarsitis anquilosante tiene una fusión del medio pie, como pueden ver, hay una proliferación de huesos, se pierden los espacios articulares y se queda un pie prácticamente en un solo hueso. Esta es una descripción de un índice radiográfico que hizo con el doctor César Pacheco Tena y algunos otros médicos del servicio de reumatología, que está publicado en la revista Annals Rheumatic Diseases. Esta es una de las publicaciones que tiene más citas bibliográficas, está más de 174 citas bibliográficas. Este es donde se intenta reconocer a los pacientes en fases temprana con artritis idiopática juvenil, ver cuáles son los pacientes que van a desarrollar espondilitis anquilosante en la etapa de adultos. Entonces, el objetivo fue determinar qué datos clínicos tempranos diferencian la espondilitis anquilosante de inicio juvenil de otros tipos de artritis idiopáticas juveniles. Y lo que encontraron fueron lo siguiente: a los 6 meses, el involucro de pocas articulaciones, es decir, menos de 4 articulaciones, la entesopatía, es decir, inflamación de los sitios de entesis, la enfermedad del tarso y los síntomas lumbares y sacroiliacos. Y como pueden ver, los que tienen más relación con la progresión es la afección de las entesis y la enfermedad del tarso, como se puede ver aquí en los razones de momios. Ya para 1998, el doctor Burgos, con esta descripción muy característica de las espondiloartritis en pacientes mestizos mexicanos, fue nuevamente invitado a las clínicas de enfermedades reumáticas de Norteamérica para publicar este artículo de revisión. No solo fueron descripciones clínicas, también tuvo durante su proceso de investigación diferentes ensayos clínicos controlados y vamos a hablar solamente de los más relevantes en esta época. Este es un ensayo clínico controlado donde se estudiaron pacientes con espondiloartritis de inicio juvenil y el efecto de la sulfasalacina en este tipo de pacientes con un ensayo clínico controlado con placebo. Este estudio es importante señalar que para las espondiloartritis hasta esta época había pocos medicamentos que pudiesen funcionar, no como otros tipos de artritis donde podemos dar metrotexate o leflunomide. Aquí la sulfasalacina es uno de nuestros medicamentos de primera línea para el tratamiento y no había estudios previos que pudieran demostrar la eficacia sobre el placebo. Aquí tenemos fueron 2 grupos de 17 y 16 pacientes en el proceso de evaluación y comparación de los resultados, en donde realmente encontró un beneficio fue
fue en el análisis de eficacia del médico y del paciente, como se puede ver en la tablita. Durante el proceso de evolución de las espondiloartritis durante la época de los 90 e inicios del año 2000, hubo todo un proceso de investigaciones relacionados con que las bacterias pudieran ser ese factor que desencadenara en una persona susceptible el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, para esto había muchas teorías y una de ellas es que posiblemente algunas bacterias tenían algunas características en su estructura que pudieran ser consideradas como artritogénicas o causar algún tipo de artritis. Y este es un estudio también publicado en relación a esto, ya un poco más de ciencia básica y clínica, en donde el doctor César Pacheco junto con el doctor Burgos extrajeron DNA bacteriano de líquido sinovial de pacientes con espondiloartritis de inicio juvenil y un grupo control. Aquí están los pacientes, las características clínicas y los resultados fueron importantes porque se encontró una gran cantidad de DNA bacteriano, por ejemplo, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Chlamydia trachomatis y algunas otras bacterias que ya tenían descripciones previas relacionadas con procesos inflamatorios articulares. Como bien saben, el HLA-B27 es una de las moléculas asociadas a este grupo de enfermedades y en este estudio, junto con el doctor Gilberto Vargas Alarcón del Instituto Nacional de Cardiología, se hizo un estudio en la población mexicana para buscar los efectos del HLA-B27 y otros genes HLDR en la susceptibilidad y severidad de los pacientes con espondiloartritis. Lo que se encontró es que el HLA-B27 se asocia, como en otras partes del mundo, con espondilitis anquilosante, con afección más grave y en pacientes jóvenes. Y otros HLA como el B16 y el DR se asoció con espondiloartritis indiferenciada. En los años más o menos 2000 a la fecha se publicaron varios artículos para evaluar la respuesta de los pacientes con espondilitis anquilosante. Estos son una serie de estudios publicados en Inglaterra para evaluar la clinimetría de las espondiloartritis. El doctor Burgos, junto con el doctor Mario Cardial del Instituto Nacional de la Nutrición, hicieron la validación transcultural del índice BASDA y BASFI al castellano mexicano para ser aplicado en las clínicas de nuestro país. Volviendo al tema de las infecciones, en ese momento la idea de que una infección pudiera ser el desencadenante de enfermedad existía, pero también es cierto que posiblemente una infección puede preceder a una recaída de la enfermedad y fue lo que se hizo aquí, una tesis de uno de mis compañeros de residencia, Alejandro Martínez, su tesis de titulación de reumatología, en donde se hizo un análisis de pacientes con espondiloartritis y se identificaron pacientes que tuvieran o no recaídas intestinales, respiratorias y urinarias y si estas antecedían al periodo de crisis o recaída de la enfermedad y se encontró que hasta el 56% de los pacientes tenían el antecedente previo de infección y después una recaída. Este es otro de los estudios que también tiene una gran cantidad de referencias debido a que es de los primeros estudios que intenta identificar fases tempranas de la enfermedad en pacientes con espondilitis anquilosante de inicio temprano o en ese momento denominado como espondiloartritis indiferenciadas. Este estudio ya lo hizo la doctora Gaby Huerta, que también es reumatóloga del servicio, me tocó participar a mí y junto con el doctor John Londoño, un médico colombiano que fue su alumno de maestría en esa época. Lo que se encontró en este estudio en los pacientes con espondilitis anquilosante y los pacientes con espondiloartritis indiferenciada que iban a desarrollar la enfermedad más adelante fue que aquellos pacientes que tenían en etapas tempranas grados radiológicos bajos en la articulación sacroiliaca son los que desarrollaban la enfermedad con un OR de 6.23 con una P estadísticamente significativa. En conclusión de esta primera etapa de revisión de sus publicaciones preasas, podemos decir que el doctor Rubén Burgos ha sido pilar importante en la investigación clínica y básica en las espondiloartropatías en México y en el mundo, especialmente enfocado en el área de pacientes de inicio juvenil y podemos decir que él es de la pieza clave en la formación de reumatólogos pediatras, en nuestro país. Y por otro lado, fue el primer reumatólogo a nivel mundial en describir la tarsitis anquilosante como una variable de las espondiloartritis. Y bueno, pues ya para terminar, este refrán chino que dice cuando el alumno quiere saberlo todo, aparece el maestro. Gracias.
Muy buenos días. Agradezco al doctor Gabriel Medrano la oportunidad de ser parte de este gran día, de este gran evento y de regresar a mi casa. La carrera del doctor Rubén Burgos tuvo un gran impacto a nivel internacional a finales del milenio previo, del siglo previo, porque hubo cambios muy trascendentes en la reumatología. Uno de ellos fue la aparición de la terapia biológica, que en el caso específico de las espondiloartritis significó la aparición de la primera terapéutica realmente eficiente. Entonces el doctor Burgos estaba en una posición en la cual era ya considerado en justicia un experto internacional. En 1998 surge este grupo de estudio de la espondiloartritis derivado de otro grupo llamado OMERACT. OMERACT es una organización internacional impulsada desde Holanda que estableció la necesidad de tener medidas de desenlace más objetivas para poder evaluar cercanamente la eficiencia de los nuevos tratamientos. Aunque originalmente fue una estrategia enfocada en artritis reumatoide, muy poco tiempo después, un grupo, una subparte de ese comité decidió que las espondiloartritis eran también importantes y ASAS es fundado en 1998 en Cancún, en una reunión de OMERACT, y Rubén es parte de este proceso. El análisis inicial de las características clínicas de las espondiloartritis permite generar medidas de desenlace específicas que son evaluadas en forma posterior, y el estudio de las espondiloartritis se convierte en un proceso mucho más complejo y mucho más estructurado. Y es lo que permite evaluar en forma clara y precisa la verdadera eficiencia, en ese caso, en aquel tiempo de infliximab y de etanercept, que representaron dos medicamentos que modificaron por completo la perspectiva del tratamiento de las espondiloartritis. Ustedes pueden imaginar que siendo Rubén responsable de tantas descripciones valiosas en las espondiloartritis en el mestizo mexicano y habiendo ya formado parte de artículos de consenso internacional, pues Rubén fue llamado a formar parte de ASAS y con ello a ser parte de una gran revolución en el tratamiento y en el estudio de las espondiloartritis. Y ese es el primer trabajo en el 2006, donde Rubén aparece ya como un miembro de ASAS específicamente, y son las recomendaciones, las primeras recomendaciones para el manejo de la espondiloartritis, en donde en base a una revisión muy crítica de la literatura, descartan el uso de varios tratamientos que se habían considerado eficaces, como el metotrexate, por ejemplo, en donde se demuestra que no existe evidencia real de su utilidad en pacientes con espondiloartritis, y aparece ya por aquí infliximab y etanercept, y a partir de ahí hay una modificación en el concepto del tratamiento de las espondiloartritis. Como parte de este artículo aparece este esquema que sigue siendo vigente en la actualidad y que lamentablemente señala que para los pacientes con espondiloartritis axial, realmente, más allá de los antiinflamatorios para fines prácticos, solo existen las terapias avanzadas. En aquel tiempo limitado a los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, pero actualmente incluye afortunadamente otras vías también ya de eficacia probada. Una de las aportaciones más significativas de este grupo, incluyendo a Rubén, es el desarrollo de los criterios de clasificación para los pacientes con espondiloartritis axial y toda una reingeniería conceptual de las espondiloartritis. De ser una familia heterogénea con más de 5 variantes, para facilitar el estudio y el tratamiento, todas esas variantes se condensan en 2 grupos: espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. Y eventualmente la espondiloartritis axial
se convierte en la forma radiográfica y no radiográfica. ¿Cuál es la lógica de esta reingeniería? Centrarse en la espondiloartritis axial no radiográfica para poder tratar pacientes que antes estaban descubiertos de una indicación clara de tratamiento. ¿Por qué fue necesario esto? Porque los tratamientos eran muy costosos y había que justificar claramente qué pacientes eran elegibles y cuáles no. Esto se logró con estos criterios. Una discusión muy amplia. Estos son actualmente todos grandes nombres reconocidos en forma histórica, incluyendo a Rubén. Ellos analizaron en una primera etapa casos en papel, que eran realmente casos hipotéticos, los clasificaron en espondiloartritis o no espondiloartritis y analizaron una serie extensa de variables, generaron 2 bosquejos para poder clasificar a los pacientes y en un segundo ejercicio establecieron en forma definitiva los criterios, pero en vez de utilizar casos en papel, utilizaron casos reales. Y como ustedes pueden darse cuenta, un número mucho mayor, un gran número de parámetros fueron evaluados en forma específica y a partir de esto se llegó a los criterios de espondiloartritis axial y periférica y por supuesto, todos los reumatólogos lo reconocemos como un momento histórico. Pues Rubén formó parte de este proceso, del cual derivaron eventualmente una gran cantidad de logros. En esta misma edición, y ustedes pueden darse cuenta por el número de citas, que ya el impacto de las publicaciones era mucho mayor, se publica este libro guía para la evaluación de la espondiloartritis, en donde se describe con gran detalle aspectos de clasificación y diagnóstico, de evaluación clínica y también de evaluación por imagen. Y es de las primeras descripciones extensas. Este es un artículo muy extenso, en donde se habla de la resonancia magnética. Y es que la resonancia magnética se convirtió en el instrumento para la detección de los pacientes que no tenían cambios aún radiográficos en las articulaciones sacroiliacas. Rubén fue parte de varios grupos de discusión, incluyendo este que actualizó las recomendaciones para el manejo de la espondilitis anquilosante, y ya en forma más puntual, en el 2010, ustedes pueden darse cuenta también un trabajo multicitado con un grupo de grandes expertos reconocidos a nivel internacional, actualiza las recomendaciones para el uso de los agentes antagonistas del factor de necrosis tumoral. Y en este artículo, además de las indicaciones para el uso de los anti-TNFs, se incluye una serie de definiciones que serían persistentes en forma muy amplia internacional para definir enfermedad activa, falla al tratamiento, establecer lo que originalmente se consideraba el diagnóstico, actualmente es solo clasificación, y establecen también los criterios de respuesta y el tiempo de evaluación. Ustedes ven una diapositiva en la pantalla, pero en realidad esta serie de definiciones sembró toda la estructura de los ensayos clínicos de todos los agentes novedosos en el tratamiento de las espondiloartritis. Estos criterios de mejoría fueron las medidas de desenlace, estas definiciones de actividad formó parte de los criterios de inclusión y esta definición de falla al tratamiento también era una medida de desenlace negativa. En realidad, este artículo fundó la estructura de la investigación farmacológica reciente en los últimos 15 años en las espondiloartritis, y Rubén fue parte de ello. La resonancia magnética ha sido un campo muy dinámico porque originalmente logró identificar a pacientes en etapas tempranas, pero ustedes saben que la tecnología avanza en forma importante y conforme los años pasaron, la capacidad de los resonadores fue ofreciendo distintas posibilidades que permitían dicotomizar en forma más clara a aquellos que estaban afectados por la enfermedad de pacientes que tenían condiciones similares, pero que no eran
parte del espectro de las espondiloartritis. Por eso hubo varias definiciones. En el 2006, la que se presentó en el handbook que les presenté en Annals of Rheumatic Diseases de recomendaciones en el estudio de las espondiloartritis, pero hubo varias iteraciones. Esta en 2016 también ampliamente citada, en donde aparecen ya nombres como Denis Podubny, el doctor Xenofón Baraliakos y el doctor Martin Rutvalet, y además el doctor Maximovich, que actualmente son considerados líderes indiscutibles en el campo. Rubén formó parte de esto, y no solo en calidad de experto, que por supuesto lo era, sino que proporcionó, y esto le significó un gran esfuerzo, estudios de pacientes mexicanos, lo cual ustedes entenderán no es fácil ahora y era menos fácil en aquel periodo, para garantizar que las características de los pacientes mexicanos fueran también reconocidas e incluidas en las conclusiones de esta serie de trabajos. 2016 es una fase, y eventualmente hubo otro artículo en 2019 donde se ajustaron algunas medidas de desenlace específicas, como el tipo de secuencias, el número de cortes y los hallazgos específicos. Si bien la etapa dentro de ASAS no se limita solo a estos artículos y la colección es mayor, fuera de ASAS, también en este periodo de tiempo, Rubén tiene logros significativos. Constituyó, junto con el doctor Collantes y la doctora Janitzia Vázquez, un grupo de estudio iberoamericano que permitió consolidar a Respondia, que es un grupo de estudio que incluye, además de México y España, a los principales reumatólogos expertos a nivel continental, y a partir de ahí perfilar cada vez con más claridad las características del paciente iberoamericano, y sobre todo entender que incluso en Latinoamérica hay diferencias explicadas por la latitud y la genética. Junto con el doctor Casasola, con Julio, publicó este artículo que es, a mi juicio, un artículo muy importante y muy bien escrito, en donde habla del enigma que significan las espondiloartritis indiferenciadas en su difícil camino hacia la forma axial, la forma periférica o bien la persistencia en la indefinición. Y este es un artículo que ellos escriben como editorial en el Journal of Rheumatology, en respuesta a un excelente artículo del grupo brasileño comandado por el doctor Percival Sampaio, en donde describe 500 pacientes con espondiloartritis indiferenciada. Entonces, estos dos volúmenes suman la experiencia de Brasil y de México, con números muy importantes y con seguimientos clínicos de gran trascendencia y calidad. Rubén ha sido parte de muchos estudios de genética, inicialmente a nivel nacional y eventualmente a nivel internacional, y logró también aportar material genético de pacientes del Hospital General para poder incluir en su estudio variantes genéticas de HLA-B27, y en este caso, en este artículo de Matthew Brown, enfocándose en ERAP1, que es el segundo gen que genera la mayor susceptibilidad en la enfermedad. Entonces, en estos puntitos hay pacientes mexicanos también. En términos de la conducta médica en México, que ha sido, por supuesto, muy importante, Rubén formó parte de los primeros criterios, de las primeras guías de tratamiento o recomendaciones de tratamiento para pacientes de espondiloartritis, y en forma más reciente, en el 2021, él organizó y comandó la generación de la actualización de las recomendaciones del Colegio Mexicano de Reumatología para el manejo de la espondiloartritis, por supuesto facilitando el acceso de nuestros pacientes a tratamientos avanzados, y también lo hizo para las guías o las recomendaciones de manejo para artritis psoriásica. Fueron muy bien recibidas a nivel nacional, y eventualmente eso se trasladó a un trabajo latinoamericano publicado el año pasado sobre las guías panamericanas para el manejo de la espondiloartritis axial, respetando características
de nuestros sistemas de salud y las áreas inmensas de oportunidad. Y por supuesto, esto difiere en alguna medida de las guías europeas y de las guías americanas. Es una adaptación real. Además de las de espondiloartritis axial, también en el 2023 se publicaron las guías de artritis psoriásica, por lo cual en los últimos años Rubén ha sido un crítico determinante de la estrategia terapéutica de las espondiloartritis axial y la artritis psoriásica, tanto en México como a nivel latinoamericano. Y este artículo es reciente y tengo que señalar el excelente trabajo del doctor José Pablo Romero en la construcción de este artículo, que resume en alguna medida el gran trabajo en el estudio de la inflamación de los pies en pacientes con espondiloartritis mexicanos en este tránsito desde la simple inflamación hasta la tarsitis anquilosante. Este es un artículo moderno, extremadamente ágil, bien documentado y que resume mucho del trabajo histórico del doctor Burgos. Además del trabajo en pacientes adultos, su participación en esta etapa en trabajos son pacientes pediátricos, es también muy extensa y no se limita solo a espondiloartritis y artritis idiopática, sino también tiene aportaciones muy significativas en lupus pediátrico. Este es un trabajo también histórico, desarrollado con el talento y la constancia de la doctora Ingrid Peláez, en donde analiza el difícil peregrinar de los pacientes con espondiloartritis en México, en las características que suelen acompañarlos de limitación en su acceso a la salud y los aspectos más importantes de la dimensión de este gran problema. Esta es una iniciativa del doctor Burgos, pero ejecutado y, por supuesto, modificado por una experta, además de en medicina, en antropología, que es la doctora Ingrid Peláez. Rubén siguió formando parte de consensos internacionales, en este caso de factores pronósticos y de desenlace de dermatomiositis juvenil. Es un estudio multinacional pediátrico. Es parte también del grupo que definió la estrategia de tratamiento basado en objetivos para la artritis idiopática juvenil. Nuevamente, este es un grupo internacional de personas de un gran prestigio que establece guías que son referentes durante muchos años y formó parte de la inquietud de contar con cifras epidemiológicas a nivel nacional, esto a través del grupo GEMA, que utiliza la estrategia COPCORD en distintos puntos del país y por lo tanto nos permite tener una perspectiva panorámica del tamaño de la epidemiología de las enfermedades reumáticas. Rubén se formó en el servicio de reumatología del Hospital General bajo la tutela del doctor Gabor Cátona. Es algo que él reconoce ocasionalmente, pero lo reconoce. Y ese servicio desarrollaba investigación farmacéutica desde las etapas más tempranas de la formación de Rubén. En aquel tiempo centrado en antiinflamatorios no esteroideos, y este es el primer artículo de Rubén en donde participa en el desarrollo de un medicamento en etapas preclínicas, pero esto se convierte en una parte muy importante de su carrera y siembra un precedente del cual muchos eventualmente crecimos dentro de él. Él fue parte del desarrollo, es autor de 16 protocolos de tratamientos en artritis reumatoide, incluyendo Rofecoxib, varios medicamentos que no llegaron a final de cuenta a término, pero también de algunos que sí llegaron a convertirse en estrategias terapéuticas. Aclaro que Rubén es coautor de 16 trabajos, pero realizó más de 60 o 70 protocolos en artritis reumatoide, otros tantos en espondiloartritis, siendo pionero en el uso de infliximab y autor del primer ensayo de infliximab, pero además participó en el desarrollo de etanercept, ixekizumab y secukinumab, tanto en formas adultas como pediátricas de espondiloartritis axial y periférica. Este es el primer trabajo que PubMed registra del doctor Rubén Burgos Vargas y es de la mano del doctor Rafael Herrera Esparza.
Fue publicado en 1983 y este es el primer trabajo que se dirige específicamente a la espondiloartritis pediátrica. Es 1985, hace 40 años. Y este, por supuesto, es también un clásico en donde empiezan las descripciones de espondilitis anquilosante juvenil. Y como ustedes pueden darse cuenta, ha sido una larga y sentida trayectoria. Y ustedes pueden pensar seguramente que una trayectoria tan enriquecida en tantas direcciones, pues es difícil señalar cuál es el mérito más importante. Pero yo tengo claro cuál es el mayor descubrimiento del doctor Rubén Burgos. Y a mi juicio y de varios que lo conocemos, el mayor descubrimiento del doctor Rubén Burgos es su más brillante alumna, que es la doctora Janicha Vázquez Mellado, quien ha aportado de una manera igual que él talento, bondad, iniciativa y una gran cantidad de virtudes que le dieron al servicio de reumatología del Hospital General de México un tinte muy especial. Rubén fue un brillante jefe de servicio, fue jefe de servicio cuando yo era médico de base y era un gran incitador al trabajo, a la investigación y a la academia, siempre poniendo el ejemplo. Pero antes que ese gran apetito académico, la exigencia de Rubén con los médicos de base y con los residentes era el trato mejor posible para los pacientes. Decía, y lo decía bien, tenemos tan poco que ofrecerles que lo menos que podemos hacer es darles un trato digno y nuestro mejor esfuerzo para poder aliviar sus problemas. Pero además, siendo jefe de servicio, nunca dejó de dar consulta y nos daba el ejemplo. Era un médico gentilísimo. Hoy se cierra una etapa brillantísima en el Hospital General, pero al igual que todos los que lo rodeamos, estoy convencido que las sorpresas no se han acabado y que nos seguirá dando motivos de orgullo y de reconocimiento. Y una vez más agradezco la oportunidad de formar parte de este gran día. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una oportunidad verdaderamente. Y tendría que empezar por decirles, hace muchos, pero muchos años, en el plantel 9 de la Escuela Nacional Preparatoria, encontramos a un estudiante con cara de niño que parecía haberse fugado de la primaria y que siempre estaba en el estacionamiento pateando una pelota, jugando fútbol, y que en más de una ocasión no entraba a clases por seguir jugando fútbol en el estacionamiento de la Prepa 9. Transcurrió la preparatoria, seguimos en profesional en la Facultad de Medicina y como vecinos éramos, atravesábamos la ciudad del norte al sur, totalmente en otro tiempo que ni metro existía, y en más o menos una hora de camino, ¿cuántas cosas no convivimos, platicamos, hicimos chismes y demás durante la carrera de medicina? Llegó el internado. Hicimos el internado en esta institución todo un año más. Nos seguimos en el Hospital General, cada quien con caminos diferentes. Hubo las oportunidades,
Nos fuimos al extranjero, no juntos. Él se fue al Reino Unido, yo me fui a Japón. Volvimos al Hospital General, tanto en pediatría como en medicina de adultos. Coincidimos y durante décadas hemos sido vecinos de edificio, de infectología a reumatología. Y todavía más. Y por supuesto que agradezco infinitamente a Rubén. Fue mentor de mi hijo Rodrigo por varios años. Él hubiese querido estar hoy aquí, pero a la mejor consecuencia de todo lo que aprendió con él está en China y no va a llegar hoy, pero te manda un muy cordial abrazo. Así pues, la producción académica que está más clara presentada el día de hoy de Rubén, quiero decir que de aquel fugado de la primaria, pateador de pelota, hoy despedimos al goleador número 1, probablemente en lo académico del Hospital General de México, porque 288 publicaciones en una vida académica con revistas del nivel de Lancet, Nature, Journal Medicine, etcétera, etcétera, British. Por favor, los que hemos publicado algo alguna vez sabemos que eso es un trabajo brutal. Es Rubén el máximo goleador. Y más que eso, Rubén, aquel quien más pronto da que pide, aquel quien es el mismo hoy y mañana, aquel quien compartirá tu pena igual que tu alegría, ese es a quien yo llamo amigo. Ojalá lo hubiera escrito yo, pero ese es mi sentir, lo escribió John Burroughs. Rubén, muchas felicidades. Gracias por una amistad de casi 6 décadas. Gracias, Rubén.